Estamos iniciando Algoritmo Salud, un episodio, no más, sino un mejor episodio, donde vamos a hablar de un tema que seguramente conecta con todas las audiencias y no se diga a la edad que sea. Siempre estamos pensando en cómo la sexualidad nos va cambiando la vida para mejor, para entender también, por supuesto, más nuestro cuerpo, nuestra relación con las personas a las que amamos, las que nos aman, pero por supuesto también nuestro desarrollo en todos los sentidos y más cuando estamos ligando la sexualidad digital. Para ello tenemos dos invitados de primer orden. Saludamos al señor Enrique Culebro Caram, que pues en esta ocasión brilla por su ausencia, pero nos estará escuchando seguramente. Vamos a iniciar. Así es que bueno, aquí estamos. Algoritmo de salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. Tengo a mi izquierda el privilegio de estar con la doctora Georgina Carranza, que es ginecóloga y bióloga de la reproducción humana, especialmente mi querida Gina, ginecóloga endocrina y fertilidad. ¿Cómo te va? Bien, gracias, Rocío. Gracias por habernos invitado. Gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias, Gina, de cariño te podemos decir, gracias, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Problema. Y además, bueno, toda una súper jovencita, millennial, ¿verdad? Sí. Y a mi derecha otro igualmente millennial, que es el doctor Luis Reyes, y jovencísimo, el doctor Luis Reyes Vallejo. ¿Cómo estás, Luis? La juventud contento. Está en el interior de uno. En todos lados, ¿no? En la sonrisa y en la mirada. Claro. Por supuesto. Luego, no nada más es la carita, ¿no? Es todo y la actitud, que es muy importante. Eso. Tenemos a un gran doctor, que es precisamente el doctor Luis Reyes, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología del Colegio de Profesionistas AC. Y además tienes un máster en sexualidad masculina. Soy urólogo y andrólogo. Andrólogo, muy bien. Bueno, pues este es un tema muy importante. Así es que vamos a iniciar por dónde estamos parados en un 2025 casi en cuestiones de sexualidad. ¿Ya las generaciones más jóvenes nos rebasan o cómo estamos? No creo. Puede ser en cuanto a información y sin embargo y desinformación también, ¿eh? Exactamente, sin embargo creo que hay tanta información que no es correcta que, híjole, ellos consideran que sí, pero se va un poquito de las manos todavía, sí. Y los que no somos ya tan jóvenes y que tenemos hasta hijos, ¿en dónde estamos parados? Estamos en un momento de transición importante. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Hablar de la sexualidad a nivel de las redes sociales, hablar de la sexualidad del Internet, es algo que ha evolucionado desde que empezó el Internet. Yo creo que todo tuvo un boom mayor a partir de la pandemia, en donde teníamos que estar conectados todos y en donde la forma de comunicación era directamente a través de las redes sociales. Previamente ya sabíamos y ya existían las redes sociales, ya existían los puntos de conexión, aplicaciones para poderse conocer. Sin embargo, a partir de la pandemia esto hizo un boom. Estaba platicando una vez con unos amigos, me decían, de mi generación, ¿no? Yo tengo 51 años. Antes el momento para ligar era... Es generación X. Generación maravillosa. ¿Verdad? La generación El X. momento para conocer gente era salir, encontrarse y verse en lugares, en el one-to-one, el que te presentaran. Uh-huh. Estos lugares han dejado de existir o inclusive tienen menor cantidad de personas que están acudiendo porque la manera en donde se conoce ahora todo el mundo es a través de las redes sociales. O sea, hablabas de esas citas a ciegas que te generaban los amigos. O que simplemente ibas a un lugar para convivir con tus amigos y conocías a alguien más que estaba en otra mesa con los amigos. Ahora las redes sociales se han hecho a través de aplicaciones tipo Grindr, Tinder, hay miles de aplicaciones en donde se pueden conocer y es a partir de ahí donde aparece un boom. Y ahorita les platico conforme vayamos viendo lo que nos han dicho nuestros pacientes y cómo se conocen. Pero la sexualidad es algo que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan en casa. ¿Cómo estamos en este 24 pensando si los padres están refiriéndote un video? A ver, ¿quieres saber de sexualidad? Ponte a ver a tal, hasta un médico, ¿no? Influencer que está hablando de sexualidad y entérate ahí qué es la menstruación, qué es bueno, ya más adelante otros temas también, porque tú sabes mucho de menopausia, qué es la reproducción, qué es lo que pasa con los hombres cuando están también iniciando su etapa incipiente en la sexualidad. No es nada, eso es previo a cuando te encuentras con alguien, ¿no? Con alguien, claro. Sí, claro. ¿Tú crees que nos hace falta más educación en sexualidad? Sí, definitivo. Desde el cole. Sí, y yo creo que sí te dan, o sea, la información que nos dan en las escuelas creo que es limitada todavía, incluso por los maestros, porque realmente sí, con todas las ganas de apoyarnos, de darnos a conocer información que ellos saben, sin embargo,
¿no? Está todo muy limitado a lo que dicen los libros, a lo que está permitido, no se expande como debería de expandirse. Yo creo que también por una cuestión de que el gobierno, los padres de familia, tal vez como que no se ha permitido abrir, ¿no?, mucho más toda la información que existe, porque la realidad es que llegan las chiquitas, en mi caso, ¿no?, que veo prácticamente más mujeres, llegan muchas mujeres que con información equivocada o que todavía no entienden o que se salieron de la clase y no preguntaron por pena. Entonces, creo que al final de cuentas la consulta termina siendo importantísima para redireccionar, sí, a las redes sociales, pero a redes sociales que dan buena información, ¿no? O sea, de gente que es experta en sexualidad, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando nos dan las clases de anatomía o de biología debería haber hablar a los hombres por un lado y a las mujeres por otro? En absoluto. Yo creo que la parte en donde empecemos a participar como profesores o maestros en la primaria acerca de educación sexual efectivamente es básica. Necesitamos expandir más el horizonte y el problema es que muchas veces, y siempre lo platico con los papás cuando llegan a la casa, seguramente a ti te pasa igual. Los chavos saben más que nosotros, saben más que los papás, porque entre ellos, desde nosotros nos pasó. Entre ellos la comunicación que nosotros estamos generando y la que generan los amigos es mucho mayor, que muchas veces es mala información, pero al final del día es información que le llega a cada uno de los chavos. Y entonces el papel de los papás y el papel de los maestros, el papel del adulto que está responsable es saber qué es lo que sabe el niño, vamos, cuáles son los límites, o las niñas, y a partir de ahí poderle dar la mayor información y complementaria sin tapujos. Siempre y cuando, vamos, yo creo que todo el momento que llegamos a la misma edad o llegamos al punto en donde tenemos que hablarle a las personas o a las personitas a su momento y a su tiempo. ¿A qué Pero edad siempre tenemos que hacerlo parejos? debemos los padres, tutores o guías empezar a hablar de cuestiones sexuales con los hijos? Desde el primer momento que surge la primera pregunta. Y desde que nosotros le llamamos al pene, a la vagina. O sea, desde los 3 años que te diga Eso desde ahí, eso. claro. Desde que el niño te va a preguntar, mi pajarito. Ajá. ¿No? Sí, o como le llaman. mi partecita. No es pajarito, es partecita. Se llama pene, se llama vagina, se llama vulva. Y desde allí tenemos que hablar de las cosas como son para explicarle a los niños cómo tenemos que desarrollarnos y qué es parte natural. El ponerle un apodo, pues no es algo tan natural, porque pues, no es tu amigo, no es tu mejor amigo, por ejemplo, en el caso de los hombres. Así es su mejor amigo, pero se llama algunos pene. dirán, sí, es su mejor amigo, que a veces... Solo él y yo sabemos todo. Todo, y a veces no se hablan. Pero el punto clave es eso, evitar decir los apodos. Las cosas por su nombre. Claro, porque a partir de ahí, si nosotros empezamos a ponerle el apodo, el nombre o lo velamos, le estamos dando a creer al niño la información que no es. O como dicen en España, ¿no? Tu culito. ¿No? Sí, es una palabra muy española y no lo toman a nada No, porque mal. es el culito. Es el culito. Sí, allá sí se dice, claro. ¿No? Incluso exacto. los anuncios dicen, toallitas para el culito. Bueno, Ajá, ¿cómo está exactamente. el tema entonces ya? Desde los primeros años comenzar a hablar las cosas como son. Sí. Si te pregunta, mamá, ¿qué es eso que tienes aquí arriba? Sí, claro. Hay que decirle que eso decirle es cómo el pecho, es. son... Sí, tal cual, para qué sirve, por qué sale, a qué hora, en qué día, fechas o años va a salir, en el caso de las más chiquitas. Se van a desarrollar. Sí, porque incluso de algo que estaban diciendo ahorita en cuanto a ponerle nombres que no son, justo, y también se conjunta con lo que acabas de decir del culito en España o en Europa, la realidad es que la cultura incluso de cada casa es diferente. Entonces, si de repente yo le digo pajarito a algo, ¿no? ¿Qué tal si pajarito significa o es agresivo para otro niño que lo recibe? Y entre niños están hablando y le dice, y entonces el niño que no le gusta que le digan pajarito porque pajarito le recuerda no sé qué, va a empezar a sentirse mal o podría ofenderse, ¿no? De decir, mira, es que le dicen pajarito, pero... O sea, no sé, ¿me explico? No sé si me explico. Es que hay nombres muy tiernos. Sí. Por ejemplo, hay un niño que tenemos un amiguito que le decía mis panditas. A los testículos les decían, me duelen mis panditas. Entonces, hay cosas muy tiernas. Es tierno, sin duda, pero
no voy a balconear a nadie aquí, pero la realidad es que hace unos días, y definitivamente tú preguntas, 3 años de verdad tan pronto, es que los niños empiezan a tocarse desde chiquititos. Claro. O sea, a veces las erecciones empiezan a hacer desde que son chiquitos bebés, 2 Claro, años. y si hay dolor o tienen alguna sensación, te tienen que decir, me duele. ¿Dónde te duele? Exacto. Así como dices, mi estómago, mi espalda, mi brazo, me está pene o mis doliendo. testículos. Exacto. ¿no? Exactamente. Oye, pero hay algo que me parece sobresaliente, es decir, estamos en un 2024 mirando al 2025, ya la recta final hacia, ¿no?, el 2030. Seguimos todavía con tabúes, con estigmas en el tema de la sexualidad. Sí, claro, o sea, los va a haber y los va a haber siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como todo ha sido tan velado, todo ha sido tan escondido, donde le hemos puesto el apodo, el apellido y el nombre. No, y además te voy a decir otra cosa. Diferente. También dicen, tú eres mamá, tú le enseñas a tu hija. Tú eres papá, tú le enseñas a tu hijo en cuestiones de sexualidad. ¿Por qué Sí, los papás qué les da fuerte. tanto miedo hablarles a las hijas de los temas sexuales? Porque a los papás les da miedo hablar del sexo. Pero sí les hablan a los hombres. A todo mundo le da miedo De- hablar del o sexo. padre a Hablar hijo. del sexo. Hubo una racha en los 80s en donde era imposible hablar de sexo. Después, en los 90s, 2000s, empezó a verse esta apertura y de otra vez volvió a verse un cierre muy conservador de decir, no hablemos del sexo porque el sexo tal vez no es lo mejor o no es lo más bueno. Pero es distinto sexo que sexualidad. Ambas dos. Es que aquí es donde estamos hablando de la misma parte. Entonces, la sexualidad y el sexo podemos confundirlos y el qué hablar de la sexualidad, hablar de los órganos sexuales, hablar del qué es lo que le gusta a las personas. Muchas veces ahorita ha sido periodo en donde tenemos la parte o muy liberal, vamos a hablarlo como si nada, y la parte muy conservadora en donde no podemos hablarlo. Y el problema es que no lo tenemos en un punto medio. Okay. Entonces tenemos que llegar a un punto medio, pero ¿por qué? Porque a uno les da más miedo hablar del sexo. Y si al papá le da miedo hablar de sexualidad, al papá le da miedo hablar del sexo, le va a provocar que el niño sepa que hay un miedo a hablar del sexo y que no está bien hablar de sexo. Claro, Y que ¿sabes? vamos a hablar de Sí. esto más adelante porque vamos a una pausa. Vamos. Ok, perfecto. La doctora Gina Carranza está a mi izquierda y el doctor Luis Reyes Vallejo. Estás muy serio, doctor. El Jerry. A ver si ya, Enrique Culebro, a ver si ya le vas cambiando al Jerry, ¿eh? Regresamos a Algoritmo Salud. No se vayan, que tenemos mucho más. Algoritmo Salud, ya sabes que en redes estamos como @Algoritmo Salud, @eculebro para que lo sigas, veas por dónde anda ahora, ¿no? Por Instagram ya habrás subido algo, merecidas vacaciones y también summits y en todos los congresos a lo que va Enrique Culebro. Y bueno, pues al doctor Luis Reyes te encontramos en Instagram y en varias redes, ¿no? Sí, me pueden encontrar en Instagram y en ¿Cómo? redes sociales como Doctor Luis y Reyes Vallejo. @doctor, todo Luis, junto. ajá, o Luis o Doctor Reyes Vallejo. Doctor Reyes Vallejo, ya. Gina. Sí, igualmente, DRA Gina Carranza, en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook, igual, DRA Gina Carranza. Siempre le digo a Enrique, te falta estar en Tinder y dice que ya mero. Yo creo que sí está. Habrá que ver cuál es su clave secreta. Exacto. O su fake name, seudónimo. ajá, su Habrá que A lo ver. mejor él es Jerry. Él es el Jerry C. El Jerry C. Seguramente por ahí. El Jerry C. Estamos hablando de sexualidad y obviamente en Algoritmo Salud tiene todo que ver la salud digital. ¿En qué momento? En el bloque anterior ya hemos hablado cómo estamos parados todavía con ciertos sesgos, ¿no? En cuestiones Sí. de la educación sexual, tanto para niños, niñas y desde que somos muy pequeñitos tenemos ya que empezar a aprender. Nos tienen que guiar en la escuela, pero sobre todo en casa, ¿no? Sí, Y cuando no totalmente. tenemos esa guía, nos vamos a lo que dicen amigos, redes sociales, lo que vemos en internet y hasta lo que no vemos, porque luego nos pueden llegar videos que no entendemos y que son muy bruscos, ¿no? Hasta pornografía. Y cuando somos tan pequeños, eso es un shock, ¿no? ¿O ¿cómo lo sienten ustedes? Sí, definitivamente. Si no estamos informados o no estamos capacitados en cuanto incluso a edad, ¿no? Y nos llega información así de fuerte, no sabemos cómo registrarlo en la mente. Nuestra mente, conforme vamos pasando edades, va entendiendo situaciones y tal cual las cuestiones hormonales también van haciendo que comprendas cómo funciona esto, porque esto lo puedes ver incluso como una agresión, ¿no? Cuando eres muy chiquito, Cuando ¿no? eres Claro. muy pequeño puedes verlo como una agresión. Pero cuando eres adolescente dices, a ver, quiero saber más. Claro, sí, ¿No? Y sí, es sí. esa parte de adolescencia donde la parte de lo que quiero saber se convierte en el morbo quiero saber. Quiero saber. Entonces yo creo que como padres tenemos que estar adelantados a lo que los hijos vayan a creer que saben
y lo que nosotros creemos que saben nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos que adelantarnos. O sea, no podemos esperar a que el hijo haga la pregunta, porque si esperamos a que el hijo haga la pregunta es porque ya le surgieron 7 dudas antes y está preguntando la que él cree que es la políticamente más correcta. Entonces, nos tenemos que adelantar a que nos hagan esas preguntas para que cuando los chavos ¿Cómo? platiquen... ¿Y si no preguntan qué? Si no preguntan, ya hay un problema. Por Porque eso si no tenemos preguntan, no nosotros que tengo la darle confianza. iniciativa, ¿no? Claro, porque me da mucha pena, papá, porque a ti, papá, te da pena hablar de sexo y de sexualidad. Entonces, mejor yo me adelanto y te platico para que cuando lo platiquen ustedes, los chavos, tú ya tengas la información y lo que te malinformen los otros, puedas tú explicar a los demás, decirle, no, fíjate que no es por ahí. Claro. Yo me acuerdo una anécdota muy chistosa. Yo vengo de familia de médicos. Tuvimos la clase de 6º año donde en ese entonces nos explicaban de sexualidad. Y nos decía uno de mis compañeros, no, pues es que la verdad es que me dijo, yo acabo de ir al doctor y una niña le encontraron un problema en la vejiga. Pero yo le dije a la niña, no tienes problema de vejiga, lo que tú tienes es vagina. Entonces todos dijeron, sí es cierto, las niñas tienen vagina pero no tienen vejiga. Y entonces yo les expliqué, espérame tantito. Cosa tan extraña. Es que son dos cosas distintas, porque a mí y a mi mamá, familia de médicos, me lo habían explicado. Okay. Y así como estos datos en donde, estoy hablando de 1900 algo, que fue esto, ¿no? Dejémoslo así. 1990, 92, no, 90, sí, más o menos. Habrá sido esta parte, esta plática entre los amigos, donde los chavos creíamos que nada más había que vagina. Internet estaba y no incipiente. Vagina. Ni siquiera había Internet. Bueno, comenzaban los correos electrónicos, Internet ya había, pero no era para todos. La verdad es que fue en 1984. Ok. Pero entonces, ya sacamos el año. ya salió el año. Entonces, esas partes en donde tenemos una mala información porque leímos o nos platicaron mal, se puede ir transmitiendo. Si nosotros como papás nos quitamos el tabú y decimos, mira, te voy a platicar y nos vamos a sentar y vamos a platicar de esto. ¿Por qué? Pero es Porque aburrido tiene que ser para así. un adolescente que le hables. No, pero esto ya es otra cosa. Estos son para los chavitos de primarias. Ok. Para Pero también los lo puedes acompañar con algunas cuestiones Claro, digitales. necesitamos, pero antes de poder hablarle una cuestión digital, de explicarle la aplicación, de explicarle la página, yo como papá tengo que investigar qué página es la que más me conviene para que yo primero la pueda entender, ya la dominé y ahora sí te la puedo platicar. Porque si me pones una plática o una red social o una página o una aplicación en donde no la entiendo y a mí me da pena, pues la voy a platicar con pena. Sí. Entonces es importante que el papá domine, haga su búsqueda de cómo tengo que explicarle y en dónde. Claro, de otra forma, si el papá busca, dice, voy a explicarte, ponte a verla ahí. Un momento en el que sea propicio, ¿no? A lo mejor están hablando de un tema o viene al caso una anécdota, como dices, una película, y de ahí abordar, ¿no? Para que sea más natural, menos brusco. Sí, exacto. De hecho, yo creo que sí es importante que cuando ya tienes un hijo, o sea, literal estés preparado para prepararte, o sea, así decir, a ver, va a llegar a esta edad y voy a tener que explicar todas estas cosas. Incluso, no sé, yo hacer uso de lo digital para buscar en internet imágenes, porque si tú empiezas a explicarles con las manos y tratar como de que entienda en el aire la imagen, definitivamente no. No, ya los libros incluso de la SEP vienen imágenes y todo. Exacto. Entonces, si tomas una computadora y buscas, a ver, Atlas del cuerpo, tal cual vienen padrísimo, hay un libro, el famoso Netter, que ya también está en digital, es de anatomía para mujeres, femenina y masculina. Y ahí, bueno, de todo, ¿no? Y ahí puedes literalmente explicarle y poniendo ejemplo tu cuerpo, ¿no? Mira, yo aquí tengo esto y tú también, o en el caso de que sea un niño, bueno, tú también tienes esto. Ir explicando y es muchísimo más fácil para que el niño lo aprenda. Está perfecto que me digas tú tienes esto y tú tienes esto. Ahora dime para qué sirve. Claro, es que nunca va a haber el momento propicio. Para que digas, ¿para qué lo uso? ¿No? ¿En qué momento lo voy a utilizar? A ver, las niñas, y ya hay, yo he visto, por ejemplo, en las escuelas, al menos algunas que son particulares, te hablan ya de anticonceptivos. Sí. A los hombres también hay que hablarles de anticonceptivos. Hay que hablarle a todo el mundo de todo desde el principio. Te voy a explicar, ¿sabes por qué? Por un dato que es estratosféricamente terrorífico. La vida sexual en niñas empieza a partir el promedio estaba hace 10 años a los 15 años.
Hoy lo tenemos a los 11.8 Su años. inicio de actividad Su sexual. inicio de Promedio. actividad sexual. A ver, espera un segundo. Antes a los 15 y hoy a los 11 años. Hoy 2024, Sí. el promedio para empezar O sea, vida su primera actividad relación sexual sexual ya estamos fue a a los partir 11 de los 11 años. Muchos ni siquiera han salido de la primaria. No. Sí, al pensar promedio significa que incluso antes algunas, o las que fueron usadas para este cálculo, ya lo tuvieron antes. Oh, Dios. Sí, No, Es no muy lo saben preocupante. absolutamente Es muy nada de preocupante. preservativos. Déjate, no sabemos de anticonceptivos, no cuidarse. sabemos de cuidados, no sabemos de enfermedad de transmisión sexual y no sabemos de cómo cuidar nuestro cuerpo. Ajá. Y es como lo que... Yo creo que por eso es tanta esta publicidad y estas campañas de todos los días de cómo tienes que cuidar tu cuerpo como persona, hombre Sí. o mujer. De nada ¿Por lo qué crees podemos que se ha tocar. adelantado la actividad sexual? Porque ¿Por tenemos... lo que vemos en redes? ¿Por lo que vemos en...? Porque sí, definitivamente. En 1984 nosotros lo más había una película 9 semanas y media, era como que wow, no las prohibían ver. Sí. Hoy ¿Había MTV? Había MTV y estaba empezando No. MTV. Ustedes no lo saben porque están muy Sí. chiquitas. Ustedes tienen promedio 25, 27 años. Claro, claro. Pero hoy tenemos tanta apertura, tanta comunicación, tantas cosas que se ven, que para ellos puede llegar a ser normal y ser para muchas anormal no iniciar la vida sexual activa en su momento. Por eso es tan importante que nosotros como padres estemos listos, porque las redes sociales están puestas, están listas. La visión y lo que vemos nosotros es solamente una pequeña parte de lo que creemos que ven ellos. Doctor, Sí, hablábamos no. en alguno de los episodios, no sé si era contigo, porque el doctor Luis Reyes fue uno de nuestros primeros invitados en Algoritmo Salud. Eso lo tengo que cacarear, casi nuestro padrino. Hablábamos en algún momento de que el índice de mujeres embarazadas en este país está por debajo de los 15 años. O sea, Sí. el mayor índice 15 años o 14, por ahí. Sí, exactamente. Y el problema es que los cuerpos de las niñas, digo, definitivamente cuando tienes tu primera menstruación, estás de alguna manera, como lo dice la literatura, estás lista para tener un embarazo. Sin embargo, hay un periodo de 2 a 3 años justamente en donde necesita haber una madurez del eje hormonal. Esa inmadurez genera que pacientes que se embarazan en ese periodo de tiempo sean más propensas a tener enfermedades de presión arterial alterada en el embarazo y muchas muertes, porque los cuerpos de niñas, porque literalmente están en la adolescencia, ¿no? De esas, o bueno, incluso antes, ya en pubertad, antes de los 14, 15, bueno, ya adolescencia, pero la realidad es que cuando se enferman de eso, sus cuerpos no resisten lo suficiente como para estar en una terapia intensiva, cargar con el embarazo, tener que ser operadas de urgencia. Uy, qué cosa. Todos los... Uy, te voy a interrumpir No, está en esta bárbaro. parte que está muy, Sí, muy sí. importante. Perdona, Gina. Y No, vamos no te a regresar preocupes. al Algoritmo Salud con el doctor Luis Reyes y la doctora Gina Carranza. Estamos de vuelta en Algoritmo Salud, @Algoritmo Salud, en todas las redes que quieras, gustes y mandes, @Rocío Brauer y @Eculebro. Y el doctor Luis Reyes Vallejo, tú también estás haciendo ya alguna presencia en TikTok, en redes para hablar de estos temas. Este año ya voy a empezar a hacerlo más agresivo, más fuerte, más... ¿Vas a empezar a meter de más storytellers, contenido? más contenido. Ok. Ya voy a dejar de bailar. Luego nos dices dónde. Doctora Gina Carranza, tú haces, aparte, bueno, Sí. los dos hacen consulta remota, ¿verdad? Sí. Todos hacemos cosas Ok. remotas, Sí. Y tú estás en redes hablándole a las personas de a pie. Sí, de hecho, justo en TikTok, una de las cosas que hago es responder preguntas. Respondo preguntas y trato de que la pregunta que yo considero que está mal estructurada o tiene información incorrecta la paciente, ¿no? Porque a veces me cuentan todos sus casos, trato como de explicarle lo más largo que ¿Nos pueda. puedes y dar, sin decir entendido. nombres y apellidos, una pregunta de las más difíciles o extrañas o ilustrativas que te hayan hecho? ¿Qué pregunta te han hecho? En cuanto a sexualidad, ¿no? Bueno, muchas de las veces, casi todo en Instagram, por ejemplo, son, creo que estoy embarazada, ¿no? Creo que estoy embarazada y me mandan sus pruebas de embarazo. Ha habido ¿Cómo te las mandan? las ¿Foto? pruebas, la fotografía, así, embarazada, 2, 3 semanas. ¿Mensaje directo por Instagram o lo Exacto, balconean a mensaje todo directo. Dios? No, nada más el mensaje directo. imagínate. Exacto. No, mensaje directo, me escriben, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hice mal? O
estuve embarazada hace 2 meses y creo que otra vez estoy embarazada, ¿no? O sea, no hay información, o ellas no tienen información acerca de los anticonceptivos, ¿no? Y preguntan ya que están en el problema. Pero cuando ya te das cuenta que sí está embarazada, ¿le pides que venga a consulta privada? Sí, definitivamente. Les da mucha pena, no sé cuál sea como el conflicto, pero les da mucha pena que como te mandan ya su página de Instagram y tú tienes pues el acceso para abrir su página y pues realmente ver toda su vida. Digo, no lo hago, pero es lo que pienso, ¿no? Ya les da pena acudir a una consulta presencial y prefieren siempre virtual, como mantener este límite en la red social. Definitivamente sí ha habido muchas. Yo creo que la red social que más jala a las pacientes a ir presencialmente es TikTok, pero en el caso de Instagram muchas pacientes tienen problemas, de veras una infinidad que hasta yo digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y ¿no? cuál es el sentido de que te digan, oye, creo que estoy embarazada y está mi prueba? Tú le dirás, vete a hacer una prueba de sangre. No, la intención pero espera, suena horrible, a lo mejor el pero... segundo punto es, estoy embarazada y ahora ¿qué hago? No, Claro. exacto. ¿No? La cuestión aquí es que quieren que les ayudes a terminar el embarazo. A terminar el embarazo porque no quieren estar embarazadas, ¿no? O cuando tienen esta duda de que si están embarazadas no saben qué hormona tomarse, ¿no? O sea, no saben cuál es la correcta hormona y dicen, me hice esta prueba en orina, pero estas otras 2 caseras Pues están salen esperando negativas. que tú como doctora ginecóloga les digas cómo Sí. terminar el embarazo o qué pastilla tomar para terminar el embarazo. Exactamente. Entonces, realmente esto me lleva a pensar que la verdad es que no lo he hecho y está muy mal, pero dije, oye, ¿por qué no le meto mucha información de contestar y responder preguntas en Instagram? Lo hago más en TikTok, pero la realidad es que valdría mucho la pena pues hacer videos, ¿no? Hacer videos de anticoncepción y no darle el tratamiento porque eso está prohibido, ¿no? Está malísimo dar tratamiento en los videos, pero sí informar y decir, mira, estas son las pruebas así como en general que se deben hacer las pacientes antes de las que sí quieren, las que no quieren embarazarse, y tratar de, digo, uno no puede controlar las vidas de los demás, pero sí tratar de hacer algo para que no lleguen a estas pacientes a ese punto, ¿no? En el cual a veces se van a lugares clandestinos que no están... Claro. Ponen no en sabes riesgo su vida. exactamente, La aplicación ponen que en nos riesgo. ayude a, por ejemplo, medir el ciclo menstrual y la fertilidad, ¿no? Puede ser. Sí, Hay muchas apps. sí, muchísimas aplicaciones. De hecho, yo creo que hay 2 que más me gustan. Una se llama Flow y otra se llama Clue. Ajá, estas Flow, 2. así como Clue de- como de FL, pista, Clue ¿no? como de pista. FLO, Flow, exacto, como de W. flujo. Ajá. FLO, W. W, exacto. Y la otra Cuando te es dicen, Clue. ¿qué tal está tu flow? ¿Cómo está tu flow? ¿Cómo está tu flow? Exacto. Y la otra es se de llama Clue. CLUE. Exactamente. CLUE. Oye, pero la verdad, Gina, es que hay que ir con la doctora, por favor. A ver, Sí, para empezar, no nos totalmente. saltemos a los médicos. Y en los hombres es muy, muy dado a que no quieren ir contigo, No, ¿verdad? claro, no, O sea, claro, se resisten no, ir al urólogo, sí, al andrólogo. claro. ¿En qué momento el hombre tiene que tener seguimiento de un médico como tú? Yo tengo que ir con chiquito. yo Juan Pérez, yo Periquito López, yo como me llame, tengo que ir al doctor en el momento en que necesito información o que me siento mal. Nuestros pacientes, y aquí está mi pasante y todos los pacientes que han estado con nosotros, mis residentes, la plática con los pacientes es que es la primera vez que estoy aquí. Qué bueno que llegaste al urólogo, felicidades que llegaste al urólogo, eso está padrísimo y es lo que tenemos que ir promoviendo. ¿Por qué? Porque si tengo dudas, porque si algo me duele, pues tengo que estar ahí. Pero ¿por qué hasta que le duela? Mejor antes, ¿no? Claro, por supuesto, y sobre todo por 2 cosas importantes. Los hombres no tenemos así como lo platicaba, no tenemos un flow o un clue application. Los No hay hombres apps no para hay hombres. applications, no, porque se me pueden malinterpretar y entonces se han cerrado por todo eso. Pero sí es muy importante saber para nosotros, los hombres desde chavos, es qué va a pasar, cuándo va a cambiar, cómo tienes que tocarte los testículos para evitar el cáncer testicular, que la vida en momentos es el 25 a 35 años. Para saber si tengo vida sexual activa, qué me puede pasar, qué enfermedades de transmisión sexual, el virus del papiloma, que eso es algo muy importante. Entonces, si tengo dudas, tengo que acudir al médico. ¿Qué va a pasar y por qué se embarazó, como platicaba la doctora? ¿Por qué se embarazó mi novia si yo no... nada más hice penetrarla, ¿no? Sentimos rico, pero pues no sabemos qué fue lo que pasó en muchos casos. O si sabíamos, pero pues no nos cuidamos, ¿no? Y entonces todas estas cosas son las que necesitamos preguntar. ¿Saben qué? Me da pena platicar con mis papás. Bueno, oye, papá, ¿me puedes llevar con tu urólogo? ¿Me puedes llevar con tu doctor? Y le pregunto. Nosotros en el consultorio tenemos una cantidad de pacientes de todas las edades. Y los chavos de
prepas, universitarios, inclusive, y secundarias, pues tengo que bajar al nivel de ellos para platicar como ellos pensarían. Entonces, para nosotros como médicos es bien interesante. Y afortunadamente siempre hay un residente o un pasante en mi consultorio. Entonces, cuando les da pena, les digo, ¿quieres que te quedas con el pasante o con el residente? Que son chavos de 25 años. A veces nos dicen sí, a veces nos dicen no, está bien. Pero cuando me dicen sí, qué bueno, porque entonces te vas a sentir más en confianza y te vas a ir hoy, sin dudas. Hoy te vas a ir sintiéndote mejor y vas a tener mayor información. Vamos a evitar que te dé una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a evitar que te dé un cáncer de testículos sin que tú lo sepas. Te vas a llevar conocimiento, a tu nivel y lo que tienes que saber, porque tampoco te vamos a dar conocimiento de doctor. Como que a los chicos principalmente les dicen, a ver, tú para que no tengas problemas de embarazar a nadie, ni de transmisión sexual de alguna enfermedad venérea. Venérea, vamos a llamarla O de así. transmisión sexual. Enfermedad de Usa transmisión solamente sexual. un condón, un preservativo. Pero ¿es así No, de fácil o hay ojalá que fuera- decirle al hombre sí. al chico más cosas? Fíjate que sí es así de fácil decir utiliza preservativo, pero además de eso es de decirles, fíjate que Porque ahora también las puede mujeres traen pasar, sus preservativos sí. en el bolso. ¿eh? Claro. Sí. Ellas son claro. las que más bien dicen, mira, a ver, ponte esto. Claro, por supuesto. O sea, todo es muy fácil como utilizar un preservativo. Todo es tan fácil como saber qué es lo que puede surgir. Todo es tan fácil como el conocimiento. Pero sí, definitivo, utilizar un preservativo siempre va a ser importante para todos. Sobre O sea, todo, debe ser un must. yo creo que tendría que algo ser obligado. siempre iniciar, si no tienes una pareja sexual estable, siempre hay que utilizar un preservativo. Y aunque sea estable, porque si no te quieres embarazar, y bueno, si es que no hay otros. Ay, bueno, y la verdad temas es de que anticoncepción. yo siempre les digo a las pacientes, cosa con todo respeto para las parejas, pero, o sea, esto de que la pareja estable, híjole, es nada más como un decir, porque de repente resulta que, no sé, estás con la pareja, pero pues la pareja ya tuvo relaciones con otra persona y pues ya se rompió la pareja estable, ¿no? O sea, Claro. ya se rompió ese como vínculo cerrado, ¿no? Entonces, la realidad es que la doble barrera siempre es importante. Si trae la paciente DIU y quiere utilizar, utilízalo, o sea, claro que sí, porque incluso los que están casados, ¿no? O sea, seamos honestos. O sea, no es una realidad que los que están casados van a estar exclusivamente con ellos nada más toda la vida. Entonces, siempre hay que estar constantemente revisándose anual, las mujeres, los hombres, ideal, ¿no? Y antes de eso, pues la doble barrera, ¿no? Cuando son chavos que Para son ti, ¿cuál es la novios. doble barrera? Sí. La doble barrera, un anticonceptivo, el de base, ¿no? O sea, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos, hormonados o sin hormonas, los anticonceptivos vía oral, cualquiera inyectado o sin hormonas, más el preservativo, siempre, ¿no? Y más en jóvenes que están, digo, teniendo 1, 2, 3 parejas sexuales, lo cual en lo personal, ya que uno crece y voltea a ver y dices, la sexualidad pues es tan padre, es tan bonita, que dices, adelante, o sea, háganlo, pero con todo el conocimiento que se necesita, ¿no? Y ahí los papás definitivamente, y las redes sociales, y los médicos que hacen información que es verificada, ¿no? Esos son las redes sociales que deben seguir los padres, los estudiantes, los chicos, las personas de cualquier edad, para que lleguemos a ese punto de que el chico de 18 años se sabe su sexualidad o la conoce lo más que se pueda y entonces puede tener relaciones sexuales con 3, con 4, las que quiera, pero con toda la seguridad de que protección. está haciendo lo Me correcto. queda claro que en Perdóname. mujeres. te Ahí iba voy a decir, entrar tantito en, ¿vas a entrar en lo que dice controversia y Gina? no controversia. Sí, A ver, sí. venga. Yo ya en el consultorio definitivamente ya podemos intuir o podemos suponer, y sin crear controversia, Gina, Sí, no, está bien. si el paciente a mí me dice, yo tengo una pareja estable, yo me voy a quedar con esa, yo en lo personal, yo Luis Reyes, me quedo con la Sí. idea y ¿Le crees? sigo con la pareja estable. ¿Por qué? Porque mi papel como médico no es juzgar, criticar o hacer o Claro. suponer. Entonces yo sí, cuando me dicen es que vivimos en pareja estable, nos quedamos en pareja estable. Tal vez la clínica nos lleve a otras cosas. Probablemente. Tal vez la fiesta, ¿no? La clínica La puede fiesta nos ser, lleva a otras cosas. Pero si los pacientes a mí O sea, me dicen... cuando estamos en el boom, Lo que vemos en los resultados. y la Ahí fiesta, sí, yo nos sí llevan a me otra quedo cosa. con yo sí me Pues quedo sí. con el punto de pareja estable. ¿Por qué? Porque necesitamos darle esa confianza a los Ya lo Ay, sé. sí, También claro. obviamente tú le crees al paciente, pero sí no está de más como comentar. A veces uno pierde Ya la vas cabeza. creando tu colmillo. Ah, ok. ¿Crees que va a quedar Ahí te iba a con el colmillo preguntar como eso. médico? A ver, me queda más claro cuando una mujer tiene que ir al ginecólogo, ¿no? Casi tenemos que ir 2 veces al año como mínimo. Sí, Y si hay idealmente. embarazo cada mes. Sí.
Sí, correcto. Idealmente. Pero el hombre, ¿cuándo tiene que ir con el urólogo? Eso está padrísimo. Fíjate que antes teníamos el supuesto que el hombre tenía que ir al urólogo a partir de los 50 años para hacer la detección oportuna del cáncer de próstata, que es el cáncer más común de los varones. Hoy te puedo decir que los hombres, todo varón, tiene que ir al urólogo desde chiquito para que dos cosas: me enseñen cómo lavarme el pene, cómo tocar los testículos, cómo saber que tengo testículos y que están abajo, que tienen que estar 2 y abajo, que tenemos que estar yendo para enfermedades de transmisión sexual, porque como platicamos, redes sociales es padrísimo, nos dan un chorro de información y mala información. Y la infodemia, exceso de información. Exacto, tenemos que explicar todo. Claro. Después vamos a ver, porque yo me dedico a la andrología, me dedico a la parte de la medicina sexual Explicar masculina. que la andrología es el estudio del hombre. De toda esta parte de la medicina sexual masculina, infertilidad, testosterona. Entonces, ¿por qué me puedo embarazar? ¿Por qué no me he embarazado? ¿Por qué he tenido problemas de erección? ¿Por qué he tenido problemas en mi eyaculación, que antes era muy rápido, ahora es muy poca, o demasiado lenta, o no me vengo? Y fíjate que es bien interesante. Estamos haciendo nosotros un protocolo, un estudio de pacientes con disfunción eréctil. Les estamos preguntando cuándo empezaron la disfunción eréctil y cuánto tiempo pasaron para ir al médico. ¿Sabes que pasaron casi 32 meses desde que presentaron disfunción eréctil y acudieron por primera vez a atender la disfunción eréctil? Por la pena. Qué Por la bárbaro, pena. sí. Pero el punto importante, y eso es lo que vemos en redes sociales, entre más fuerte es el grado de disfunción eréctil, más rápido me meto en internet para buscarlo, Ok. ¿no? ¿Por qué? Y entonces, porque tengo que saber qué es lo que está pasando. Y si los otros los dejan pasar. Entonces, que el grado de disfunción eréctil tiene mucha relación, ya lo que estamos viendo, con meterme en internet para buscar información. Mi mayor fuente de información es Google, que es lo que necesito, y lo que buscan la mayor parte de los pacientes es tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo me puedo tratar? Y eso es lo que se busca en ¿Y internet. se automedica? Sí. Y se automedica. Entonces, Sí. hablando de redes sociales, un problema tan común como la disfunción eréctil, así me va llevando. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro protocolo. Sí. Es que es un tema de todos los días y además la sexualidad la tenemos un bombardeo de cosas. Sí. No solamente son las redes, pero es que el reggaetón, no, que el baile nuevo o otros bailes, que El las reggaetón lento, películas, sobre todo. el reggaetón lento, el famoso perreo, ¿no? Sí, Esas cosas todas las que llevan a los tendencias. chavos en todas las fiestas que van, y estoy hablando desde los 14 hasta los 20. A hiperexcitarme. Claro, a hiperexcitarse. ¿Y luego qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos que estar preparándoles para esas consecuencias. Claro, ¿no? por supuesto. Porque toda acción hay una consecuencia. Puede ser Claro, benéfica exactamente. o mala. Puede ser una Exactamente. consecuencia de embarazo o puede ser una consecuencia de que, pues, Una lo peor que te enfermedad. puede pasar es que te hayas súper enamorado. ¿No? Eso puede ser lo peor que te Es lo pasa. mejor que te puede pasar. Y lo peor, Perdón, lo mejor, lo mejor, sí, lo claro, mejor, lo no, mejor. Perdón, lo por pensé favor, y mal. lo peor será el Lo pensé al embarazo revés. para los dos. Oye, vamos a regresar a seguir hablando con Gina Carranza y con Luis Reyes Vallejo de lo que es la sexualidad digital. Y síguenos en redes, ya sabes que tenemos este podcast listísimo, fresquito, siempre en todas las redes, en algoritmosalud.com y con el @ antes en las redes sociales, ahí nos encuentras, a Enrique Culebro, a quien estás viendo en este momento, a quien estás escuchando, y a los grandes especialistas de la salud que saben también, por supuesto, del ecosistema digital. Y para muestra, dos grandes expertos como el doctor Luis Reyes y la doctora Gina Carranza. Y esto no es una despedida, porque vamos a regresar. Ahorita No te nos vayas, vemos. porque hay más. Algoritmo Salud, todas las semanas nos encuentras en, ya sabes, radio, podcast, todas las plataformas de audio, videocast, no se diga, Informativo MXN, no se diga también, por supuesto, Algoritmo Salud y todo lo que sea, por supuesto, lo que necesitas saber está en que es un esfuerzo en donde tratamos con los especialistas, de la mano de ellos y de ellas, salir adelante y aprender a ver nuestro cuerpo, a conocernos y sobre todo nuestra salud, ¿no? La Sí, salud claro. sexual es a lo mejor algo que lo estamos dejando como que, doctor Luis, es algo como que ya, ve el video de no sé quién, del sexólogo tal y aprende de ahí. Como si fuera una clase de matemáticas con el prof Julio, ¿no? Y pues no. Tienes toda la razón del mundo. O sea, hoy actualmente hemos tenido tantos médicos que nos dedicamos o que nos queremos transmitir tanta información que puede llegar a ser tan confusa porque
probablemente decimos lo mismo, pero en diferentes formas. Y entonces, si alguien que no lo sabe puede llegar a un momento donde dices, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estoy transmitiendo una información que no debe ser? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy buscando a la persona correcta? Y no lo vamos a saber hasta que tengamos a alguien que en el one-to-one, en el vivo, nos pueda decir, oye, leí todo esto, vi toda esta información, ¿cómo la puedo transmitir? O me pasó todo esto, también. Exacto. ¿Y cómo la puedo transmitir? Yo creo que Pero siempre va a ser importante. ¿qué va a pasar, Luis? O sea, la salud... Ese es un punto buenazo. Eso, la sexualidad digital, ¿hacia dónde vamos? La sexualidad viene igual que de la mano que la medicina digital. La medicina digital va a estar bien interesante porque entre la inteligencia artificial vamos a tener conocimientos que tal vez no los teníamos y nos las van a transmitir. Viene este entorno de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, por lo tanto aplicada a la sexualidad, en donde podemos tener una información extraordinariamente precisa o tener una confusión muy importante, mayor de la que ya podemos llegar a tener. Las consultas virtuales van a seguir existiendo y tal vez van a tener una mayor dimensión y un mayor peso. Estoy casi seguro de eso. Y el punto más importante nos va a llevar a que el conocimiento, las redes sociales, conocer gente, conocer personas y llevar la sexualidad, lo que platicábamos al principio. Yo creo que las redes sociales nos van a llevar a más aplicaciones y más conocimiento interpersonal a través de una aplicación. Y con médicos certificados, ¿no? Que nos vienen y nos ayudan. Eso es algo bien importante. Hoy, si tienes duda, tienes que meterte a buscar textual cómo se llama tu médico, su cédula profesional, buscarla. Así es como está registrado como médico, como especialista. Y si tienes todavía más ganas de saber quién es tu médico, habla al consejo de la especialidad y decirle, oye, ¿tienes de casualidad a Juan López? Y entonces en el consejo va a decir, claro, Juan López es este doctor y está en esta zona y está certificado al corriente. Me imagino, a lo mejor futureando así de manera muy extravagante, que la consulta virtual pudiera después hacerse la exploración a través de las realidades extendidas, la aumentada, la virtual. Seguramente. Pudiera ser que sí, o sea, pero sí, lo veo así como que tal vez, no sé, en unos... Bueno, para cómo va la tecnología, ya me iba a decir 20, 30 años, tal vez incluso ya tenerlo aquí. Más temprano. Pero a lo mejor exactamente, ya en menos tiempo. Y yo creo que sí, esto de que decías, Luis, ya te estoy tuteando, en cuanto a las aplicaciones para varones, o sea, tienen que salir esas aplicaciones. Yo casi estoy segura de que sí van a salir, porque yo sí he visto en cuestiones de fertilidad. Las famosas apps. Sí, las apps, sí llegan varios pacientes que se ponen a buscar y seguramente se van a juntar para empezar a buscar, a hacer algo así para apoyar a los varones. Y creo que las redes sociales, justo lo que decía el doctor Luis, es una realidad. Todas las pacientes que vean a un doctor tienen que buscar en la red social, está certificado. Y sí, justamente a veces nos vamos con la finta de la palomita azul en Instagram, pero por ejemplo YouTube sí pide muchísima más información para hacer que sea certificado en YouTube, ¿no? O sea, en YouTube Health. En YouTube Health. Pero la cuestión acá es verdad, o sea, sí hay que buscar a los médicos que están certificados. Antes no se sabía esto de las cédulas. Yo recuerdo a mi mamá decía, no, es que la cédula profesional, ¿y cómo es eso? No, pues es que tienes que buscar, o en su receta tiene que venir, y justamente no hay plataformas, cédulas de especialidad de urólogos, cédulas de especialidad de ginecólogos, y literal metes el nombre y te dice ahí, su cédula es esta, incluso si tienes dudas, ¿no? O tú tienes como paciente toda la capacidad de pedirle a tu médico su cédula profesional. O sea, aquí no hay como que la van a clonar o que va a pasar Pero algo. no va a pasar Realmente no. que dejemos la consulta física, ¿verdad? No va a pasar. Presencial. Yo creo que no siempre va a ser Eso va a continuar, Yo creo que aunque sí, futuremos mucho. Va a ser necesario que te apapachen, no es lo mismo el apapacho Sí. virtual que el apapacho en el momento del consultorio. De decirle, Ahorita a ver cuántos te dicen, apapáchame, Luis, Apapáchame, porque claro, la mayoría de los hombres dicen, al urólogo no voy. les doy miedo, pero no. Pero recuerden que es son medicina la medicina para los hombres, Para ¿no? los hombres. Que es Urología y andrología. Cosa que es muy importante ya para que yo cerrar mi participación es necesitamos que se acuerden que todos los hombres necesitamos a saber explorar los testículos. A partir de los 50 años va a ir al laboratorio, tomar una muestra de sangre para un antígeno prostático específico, prevenir el cáncer de próstata. No tengan miedo al cáncer de próstata. Actualmente ya sabemos que no es necesario el tacto rectal. Quédense tranquilos. Es muy importante esa parte, tener nuestro antígeno prostático, y ante cualquier duda, por favor, evitar automedicarnos, acudir al médico, y sobre todo, las redes sociales son extraordinarias, tienen toda la información, pero antes de todo eso,
La información necesitamos bajarla y tener el conocimiento de saber si estamos haciendo las cosas bien. Acudamos a nuestro médico, por favor. Así es. Doctor Luis Reyes, muchísimas gracias, mi querido doctor. Como siempre, un honor y un placer. Un gusto, Luis Reyes Vallejo y la doctora Georgina Carranza, también un placer que nos hayas acompañado en este episodio de Algoritmo Salud. @Algoritmo Salud, hasta la próxima. Y la próxima ya estará aquí Enrique Segurito. La voz de Rocío. Nos vemos. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.